¿Cómo logramos nosotros sintonizar, ¿no?, con esa frecuencia del cielo, con esa presencia de real de la voz de Dios en nuestras vidas? Ahí es donde entra el ayuno espiritual en todas estas situaciones que son incertidumbres, que son dudas, para poder nosotros afinarnos más y alinearnos más con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el ayuno? Yo puse ahí una definición mía, ¿verdad? Para traerlas una básica. No sé si la mandé en orden, pero bueno, vamos a aprovechar que salga esta. El ayuno es algo que tú haces de corazón para dedicar tiempo a Dios en oración. Está bella. Sí, así es simple. De nuevo. El ayuno es algo que tú haces de corazón para dedicar tiempo a Dios en oración. Qué lindo. Así es. Y en esa oración que la gente dice, bueno, pero ¿qué es orar? Orar es nada más simple, hablar. Así como yo estoy hablando contigo, así deberíamos nosotros tener esa libertad de orar y hablar con Dios, porque es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. A veces cometemos el error que empezamos a hablar con Dios, con esas oraciones que nos las sabemos de memoria. Y se vuelve algo repetitivo. Y algo repetitivo. Y yo les voy a decir una cosa. A mí se me presentan mis hijos con un manual, un menú igualito todos los días. Mamá, buenos días, te quiero mucho. Tú sabes que yo, mamá, como unos robots. Y yo o sea, para mí eso es triste. No es una relación ya. Eso es triste, ¿no, mamita? Dime qué te pasa. Háblame, vamos a hablar. Cuéntame, quiero saber de ti. Quiero conectar corazón con corazón. Y de eso se trata realmente la oración genuina. La oración que es espontánea, que es el conversar con Dios tal como tú eres. Tú sacas allá adentro, me siento así. Me acuerdo que yo decía, pero bueno, o sea, es que es así, ¿no? La gente pensará, no, y yo, ¿cómo le voy a decir a Dios? No, Dios no sufre autoestima baja. Así que usted se puede presentar delante de Dios tal como es, auténtico, genuino, y Él allí va a estar con los oídos atentos. Y no importa, tú lloras con Él, pataleas con Él, tú te quejas, tú peleas, tú todo lo que tú quieras, pero después sales de ese momento y sales nuevecito. A Eso mí es me una pasa. realidad. Yo salgo que, bueno, mejor dicho, yo digo, no sé ni para qué, me da risa porque yo miro atrás, ¿no? Cómo entré y cómo salgo. Yo digo, ¿verdad que soy malcriada? Soy una hija tuya malcriada. Sí, y muchas personas pueden estar pensando, ok, ayunar, dejar de comer. No, cuando estamos hablando de un ayuno espiritual, no se trata solo de dejar de comer a ciertas horas o dejar de comer algo o dejar de consumir. Yo ahorita creo mucho hasta en el ayuno que dejes de estar en las redes sociales, de tocar el teléfono, porque realmente el dejar algo que te gusta en un tiempo determinado para buscar de Dios es un sacrificio, es un compromiso que vas a hacer con el propósito de dedicarle tiempo exclusivo a quien te amó primero. Qué lindo, ¿verdad? Sí, es sacar esa agenda que obviamente es espiritual. ¿Por qué es el ayuno espiritual? Porque desconectarnos de la comida. Porque así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo con la comida, el espíritu, el alma se alimenta con el espíritu. Entonces hay que tener un balance y eso es importante para poder nosotros tener esas dos partes con un alimento, digamos, sólido, ¿no? Que es la palabra de Dios, porque parte cuando tú estás ayunando, el deber ser es buscar la palabra de Dios, agarrarte de la palabra de Dios, alimentar tu alma con ese mensaje que trae Dios, ¿verdad? A través de sus escrituras, y buscar de su presencia, simple y llanamente estar allí, posiblemente en ese momento no pidas nada, no traigas, quédate allí, quédate ahí. Qué rico cuando tú disfrutas de la compañía de tu hijo y lo acaricias. Bueno, yo a mis hijos los huelo. Sí. Digo, ay, huele chiquito. Mi hijo se ríe. Pero esa parte bonita de simplemente estar allí. ¿Sabes qué rico? Que alguien esté contigo porque sí, más nada. Y listo. Porque sí. Entonces así venimos a la presencia de Dios, ¿verdad? Incondicionalmente con el ayuno. Pero yo les traigo aquí ¿para qué el ayuno? Para más o menos empezar a orientarnos de qué se trata, ¿no? El ayuno espiritual nos puede ayudar en momentos de confesar y arrepentimientos de pecados. Pecados son esos errores que cometemos, que de verdad están allí y ustedes saben que te pesa, que te carga, que tú sabes que hiciste algo de verdad que no agradamos a Dios. No
está bien y que tú no estás ni conforme contigo mismo. Imagínate, si no estás ni siquiera conforme contigo mismo, imagínate quebrantando la voluntad de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? Está también para momentos de pruebas y de tristeza. El ayuno se puede utilizar con libertad en momentos de prueba o de tristeza para curar y sanar algunas enfermedades. También lo podemos usar para la búsqueda de una respuesta de parte de Dios. Cuando estemos buscando orientación, una guía, entremos en ayuno. Estamos para esperar una dirección, ¿verdad? Una dirección divina de todos estos planes que nosotros estamos haciendo a diario. Es importante, ¿verdad? Cuando estamos en duda, no dar un paso. Si tú no tienes paz, no des ese paso. Busca de Dios, búscalo en ayuno y en oración, dedica ese tiempo a Él y vas a tener una respuesta inmediata que te va a ayudar a orientarte, a guiarte, a darte las instrucciones que necesitas. Sirve también para romper la opresión del mal. Sí existe este tema de gente que sin querer, por la práctica de cosas que no deben, son oprimidos por presión demoníaca. Esa es la palabra. Esa es una realidad. Es una realidad. Entonces el ayuno rompe con este tipo de géneros, ¿verdad? Demoníacos. Y para evitar caer en tentación. También. Es muy importante. Aquí Dios mandaba a ayunar a las personas que si tú estás con tu pareja y tu pareja necesita hacer un viaje, ¿verdad? Un viaje largo, para evitar caer en tentación, que se pongan de acuerdo, en mutuo acuerdo, los dos, y busquen tiempo en ayuno, y eso los va a fortalecer en el alma, ¿verdad? Fortalecer les da ese dominio propio, ¿no? Ese poder que podemos tener nosotros mismos para poder vivir. Entonces las parejas pueden estar tranquilas en el sentido de evitar, sobre todo los hombres, que son un poquito más visuales, caer en tentación, ese tiempo de separación con su pareja, por X o por Y, un viaje largo, por lo que sea, por su debilidad. Cada quien tiene sus debilidades. A uno le gusta una torta de chocolate, al otro le pueden gustar las piernas del vecino, la vecina. Así que cada quien conoce sus debilidades. Entonces, el ayuno es un arma para evitar la tentación. Para nosotros fortalecernos en el alma. Así como el alimento es bueno para el cuerpo y las dietas saludables y todo este asunto, nuestra alma necesita comer y necesita buscar de la presencia de Dios, esa fuente de vida. Yo digo que es conectar como que con el Wi-Fi. Sí. Es cuando está la señal así que sí, te conectas con ese Wi-Fi ahí arriba y estamos listos. Sí, uno de los ayunos que a mí más me gusta de la Biblia es el de la reina Esther. Porque ella estaba en un momento de una situación muy difícil, porque quería justicia para el pueblo judío. Pero ella sabía que lo que quería hacer ponía en riesgo su vida y la de toda esa comunidad, a todo ese pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a ayunar, y se pusieron todos en ayuno. Sí, había una sentencia de muerte para todo un pueblo. Había una sentencia de muerte, era una situación difícil, y lo que ella quiso ayunar antes de actuar. O sea, exacto. Eso es lo que hace que ese ayuno sea para mí, wow, porque a veces nosotros actuamos sin pensar. Sí. Y una forma de que te detengas puede ser un ayuno. Entonces, suponte que tú vas a tomar una decisión, o tú vas a ir a hablar con alguien, o algo que va a impactar o va a cambiar la vida tuya y de tu familia. Un ayuno previo puede hacer que tomes la decisión correcta, que actúes en el momento correcto. Y eso fue lo que le pasó a Esther, porque ella no solo se puso a ella en ayuno, sino mandó a que todo el pueblo judío estuviera en ayuno antes de ella actuar como quería. Ella tomó la decisión de ir a donde estaba el rey, y para ir a donde estaba el rey, las personas que hicieran eso, que entraran en ese territorio, le podían dar la orden sin permiso, la orden era quitarle la vida, sea quien sea. Y ella se atrevió a hacer eso. No conforme con eso, ella iba a defender lo indefendible, porque en ese momento el pueblo judío era indefendible. Ya era una orden. Y se transformó. Por eso yo, ese ayuno, y mi recomendación siempre es, antes de tomar una decisión, pregúntale a Dios. Y si no sabes cómo iniciar una oración, entonces el ayuno te va a ayudar.
Un ejemplo es cuando yo me reconcilié con Dios, después que Él me sanó y me restauró en medio de ese encuentro que yo tuve con Él. Yo había planificado mi suicidio. 18 días tardé planificando el momento, el día, la hora y cómo lo iba a hacer. Y en ese instante Dios cambió los planes y tuve un encuentro con Él que me sacó de esos pensamientos de suicidio automáticamente hasta el sol de hoy. Y yo empecé un ayuno. Es algo personal, no es algo que se convirtió en una teoría y que les va a funcionar a todos, yo no sé. Exacto, ahorita hablamos de eso, sí, del ayuno a nivel personal. Sí, me funcionó a mí, fue mi experiencia. Y yo entré en un ayuno que tardó prácticamente 7 meses. Diariamente yo me paraba a las 4 de la mañana, me presentaba delante de la presencia de Dios, leía la palabra, oraba, adoraba y empecé, porque yo necesitaba ese tiempo para iniciar una relación con alguien que no conocía, porque creemos que conocemos a Dios. Pero realmente, si tú no tienes una relación íntima con Él, estás en la capacidad de discernir su voz y de conocer su palabra y qué Dios quiere para ti, no tienes una relación con Dios. Claro, es lamentable. Es que con el ejercicio y la práctica tienes la experiencia de identificar. La gente dice, pero ¿cómo eso que es Dios que te habló? Es que uno lo sabe. A medida que tú vayas ejerciendo esa, vayas dominando, ¿no? Esa, digamos, doblegar tu voluntad, buscar el rostro de Dios, empezar a buscar. Al principio no vas a escuchar nada, no vas a sentir nada, no vas a ver nada, pero poco a poco eso comienza a brotar de una manera espontánea, se hace sensible, ¿no? Te hace sensible a la conexión espiritual del mundo invisible, ¿no? Y el ayuno te ayuda a eso. Y muchas iglesias y muchas personas dicen, no, que lo quieren relacionar mucho con la religiosidad. Pero eso es mentira, es algo personal. Dios te va a dirigir y si tú quieres tener una relación con Él, tú vas a lograr y con las características de ese ayuno espiritual. No es como el ayuno intermitente para rebajar o para... como forma de dieta, no, que tiene unos parámetros, no. El ayuno espiritual es algo personal. De hecho, dice la Biblia que cuando lo hagas no tienes ni que decírselo a nadie. Simplemente lava tu cara y que nadie se entere. ¿Por qué? Porque Dios quiere recompensarte en público. Sí, en este caso estamos hablando cuando tú haces el ayuno individual, porque sí existe un ayuno congregacional que obviamente tienes que comunicarlo. Si yo me quiero poner de acuerdo con ella y aquí con Silvia en la cabina, yo tendría que decirle, chicas, vamos a estar haciendo esto, vamos a ayunar por esta situación, acompáñame y tengo que hacerlo público, entre comillas, pero con humildad. Esto se hace realmente con una conciencia donde no entra el ego, porque en aquel entonces estaban los fariseos. Si quieres, pon allí la frase, el post que está en rojo, para leer más o menos de lo que estábamos lo que está hablando Karina, que dice así: cuando ayunen, no pongan la cara triste como lo hacen los hipócritas, para cambiar sus rostros, para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino que solo lo haces entre tu Padre y tú en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, esto es algo que tú haces de corazón, lo haces con humildad y lo haces con Dios. Porque sí, el ego, cuando se mete el ego, echamos a perder todo. Ah, no, es que yo, tú sabes, a esa falsa humildad, espiritual. Eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado. Es mejor que no digas nada, quédate calladito. Pero sí hay un poder. ¿Qué pasa con el tema del ayuno? El ayuno... Esta es mi conclusión, sabiendo un poco del tema de qué causa el alimento en el cuerpo. El alimento en el cuerpo, nosotros tenemos una química interna. Y la alimentación afecta esa química interna por medio de segregaciones de hormonas. Y bueno, cuando tú estás ayunando, por eso para mí es muy importante, sí, yo puedo decir que voy a ayunar, de repente no entrar en las redes, porque obviamente también el tema de las redes sociales y todas estas cosas, se ha vuelto algo. Siempre está la química interna funcionando. El celular constante, la luz del celular, todo eso va afectando toda nuestra química interior. Entonces, ¿qué pasa con el alimento? Pero el alimento, bíblicamente, y hay muchos pasajes bíblicos que respaldan esto, de hecho,
Creo que se los voy a dejar posteados para que ustedes mismos lo investiguen. Yo los anoté, los tengo en la libreta. No llegué a imprimir el documento porque el asistente no estaba... Sin detalles. No estaba en cabina. El asistente, perdón, no estaba en su oficina. Pero sí se los voy a colocar allí porque todo tiene respaldo bíblico. Y las formas de ayuno, esto tiene que ser de manera individual, ¿verdad? Primero, el primer consejo, no ayunes si estás pasando por un problema de salud. A menos que sea una convicción que tengas por dentro bien clara. Sí, eso es muy importante. Consulta con tu médico porque realmente yo hasta ahí no llego. Pero yo sí te digo, yo en mi momento de dificultad, a pesar de que estaba pasando mi situación de ansiedad y depresión, yo sí entregué en varios momentos ayuno. De hecho, había perdido mucho el apetito, así que no se me hizo difícil y me hice responsable de mí misma. Mientras estaba ayunando me tomaba mis jugos verdes, que necesitaba. El jugo verde tiene la ventaja que nos balancea a nosotros, nos nivela, nos trae tranquilidad. Y nos nivela esos estados de angustia. ¿Y por qué? Porque esa es la gracia que tiene el jugo verde cuando estamos pasando momentos de depresión. Que de paso yo se los aconsejo para todos los días sus juguitos verdes. Sí, realmente te va a ayudar a todo. Daño no te va a hacer. Daño no te va a hacer. Pero en este caso yo sí intencionalmente hice ayuno, pero si tú tienes una situación, una condición de salud que no lo puedes hacer, dile a alguien que lo haga por ti. Y simple y llanamente en ese momento que alguien lo está haciendo por ti, ve junto con él y dile que te acompañe en oración, busquen de Dios, busquen la palabra, lean la Biblia y sincronicen ustedes ese tiempo en conexión con Dios. Pero para los que lo puedan hacer, les digo, hay tantas, en la historia de la Biblia, grandes de la historia, ayunaron. Y cada uno de ellos lo hizo de diferentes formas. Hubieron personas que ayunaron por 3 días, hubieron personas que ayunaron por 4 días, hay quienes lo hicieron por 7 días. O sea, el ayuno bíblicamente indicado no está estructurado como tienes que hacerlo de cierta manera. Quienes ayunaron 21 días, de hecho Jesucristo lo hizo durante 40 días y 40 noches, o sea que no durmió. Me asumo que fueron estos 40 días y 40 noches simple y llanamente en un momento en el cual él decidió, ¿verdad? Y sintió buscar la presencia de Dios porque estaba en el desierto. El desierto representa de la dificultad de nuestras vidas, esos momentos que nosotros estamos pasando, que realmente sentimos que no hay esperanza, que está pasando algo que no tiene sentido, en fin. Él estuvo ayunando 40 días, es un ayuno que realmente, wow, me quito el sombrero, digo yo que él aguantó, hay quienes lo han hecho. Ojo, yo soy partidaria de que el ayuno se haga siempre tomando agua. Así tú no quieras tomar jugo, el líquido, o sea, ya, porque la ciencia ya comprueba de que tú no, dicen que no, el ayuno de Esther ella no comió ni bebió, pero yo considero que ese beber, si investigamos esa palabra en hebreo, en el original, era beber, ellos acostumbraban a beber vino, ¿no? Y en este caso no creo que ellos hayan pasado más de los 3 días sin tomar, aunque sea un vaso de agua al día. Esta soy yo agarrada a la ciencia que dice que la persona no puede dejar de tomar agua por cierto tiempo, así que los que quieran ayunar, les aconsejo su vaso de agua, varios vasos de agua al día, hidratarse. Hay quienes lo hacen con jugo, hay quienes lo hacen por cierto momento, se quitan el desayuno. Para mí es fácil ayunar en las mañanas. Ayunar es, en inglés, fasting, ¿no? Okay. Que es lo que es fast. El fasting es, bueno, el ayuno como tal, es desayunar. O Ajá. sea, no desayunar. No desayunar, exacto. Es dejar de comer. Entonces si nosotros analizamos, siempre estamos ayunando. Siempre ayunamos, pero lo hacemos de una manera inconsciente, porque tú te acuestas a dormir a X hora y rompes el ayuno en el momento que traes la primera comida en la mañana. En la mañana. Hay quienes
comen a las 10, otros comen a las 6 de la mañana, otros comen a las 12 del mediodía, que no les A mí hambre. realmente no me funciona de ayunar en la mañana porque igual no como en la mañana, o sea, Sí, se me hace... entonces, exacto, ahí es donde yo voy. Si tú vas a ayunar en la mañana Y se tú te hace sabes que no fácil, comes en la mañana. no lo hagas el truco. no le hagas trampita Sí. a Está Dios. como, yo escuché un chiste que decía, no, que empezamos el ayuno congregacional a las 6 de la mañana y una persona se levantó a las 4 de la mañana a comer y a comer y a comer. ¿Y por qué comes tanto? No, es que a las 6 empieza el ayuno. Sí, porque fíjate, anoche yo la última comida la hice a las 8 y algo. Y estas son horas que yo no he comido. O sea, yo Y para ti es normal. estoy ayunando, pero es que no, digamos que no es el deber ser, pero la comida en la mañana a mí se me hace muy fácil de dejarla. Entonces, en este caso, ¿qué haría yo como ayuno? Yo diría que una de las que más me podría pesar es dejar de cenar. Y en ese tiempo de dejar de cenar es apartar mi tiempo. En el momento que yo estoy ayunando, no es que tú vas a ayunar porque sí. En ese momento buscar, si estás trabajando y estás en ayuno, tú puedes poner tu música de adoración, una ¿verdad? prédica. Puedes leerte unos versículos de vez en cuando. Si puedes, porque bueno, también estar trabajando y escuchar una prédica es como que estoy haciendo. Pero si tienes el chance de buscar un mensaje bíblico que te alimente y que te nutra, alguna enseñanza de gente que tú consideres que sea estas personas que tienen pasto verde, ¿no? Que alimentan. Sí. Pero es no hacer ayuno en vano. Es mientras tú estás ayunando, mientras tú estás dejando de comer, alimentarte con el poder de Dios. ¿Cómo podemos alimentarnos del poder de Dios? Con su palabra, con mensaje, con música y con tiempo en su presencia. O sea, así de simple. No importa si no sientes, no importa si no ves, no importa, eso no importa. Créeme que está sucediendo algo y eso es, te pongo el cuño de que sí. Y poco a poco nosotros vamos a entrenarnos a escuchar, ¿verdad? Esa sublime presencia de Dios, a sentirla y a escuchar ese mensaje. Ustedes nunca han vivido esa experiencia que dice, ay, la voz de la conciencia, es que hubo una vocecita en la conciencia. Pues más o menos de eso se trata, pero más allá de decir voz de la conciencia, vamos a ponerle nombre. Y el Espíritu Santo de Dios habla a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas. Entonces hay que estar sensibles y atentos a esta realidad que si mucha gente la experimenta y si lo vemos en la historia de gente que ha dejado su legado con escrituras diciendo el poder, porque hubo cada una de estas personas que ayunaron, no se quedaron con las manos vacías, todas tuvieron un resultado. Es impresionante. Y cada uno de esas, el para qué ayunar, va acompañado, que vuelvo y repito, yo se los voy a dejar ahí en la descripción, va acompañado para que ustedes vean que no es un invento, por una escritura, un mensaje bíblico. La efectividad del ayuno, más allá de quiero estar fit, quiero que la química interna, me quiero desintoxicar, todo esto que es muy válido, pero para nuestro cuerpo físico, nuestra salud, ¿verdad? Podríamos decir, nuestra salud mental se puede ver afectada por una mala alimentación, nuestro cuerpo físico se puede ver afectado por una mala alimentación, pero nuestra alma se puede ver afectada por una mala alimentación espiritual. Entonces, muy importante que nosotros hagamos esto como una práctica. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, esto era obligatorio. El ayunar era un mandamiento. Después, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, por medio de Jesucristo, ya podemos tener libertad de practicar el ayuno según nosotros lo hagamos voluntariamente. Claro que siempre sabiendo que hay gente que no ayuna y no pasa nada. Y no pasa nada igual. Pero si tú quieres ir más allá y profundizar más en la parte de lo que es el mundo espiritual, que es más real que este mundo físico, sí, les dejo saber eso. Porque este mundo físico sabemos que pasa. La gente pasa por aquí, pero el mundo espiritual es un mundo real que permanece y permanece y para lo más siempre. delicado